Bueno, vamos a hablar un poquito de poblaciones, ¿sí? Este es el trabajo número 6 de ecología. Bueno, una población, esto sería una población, ¿sí? Una población se define como el conjunto de individuos de la misma especie que comparten el mismo espacio geográfico y el mismo tiempo, ¿sí? Acá tenemos una especie de palmera y esto sería un conjunto de palmeras que formarían una población. Eso ya lo estuvimos viendo anteriormente. Bueno, estructura de poblaciones. Bueno, la estructura de las poblaciones básicamente puede ser el tamaño poblacional, la densidad, la composición y la distribución de los individuos. Es lo que comprenden una estructura de una población. El tamaño poblacional se refiere al número de individuos que hay en una población. La densidad es el número de individuos que hay en una unidad de área, ¿sí? Metro cuadrado o de volumen metro cúbico. También puede ser kilómetro cuadrado. Generalmente se hace kilómetro cuadrado, por ejemplo, cuando hablamos de la población humana. A ver, vamos a especificarlo acá con un ejemplo. La densidad de una población es la cantidad de individuos que hay en 1 kilómetro cuadrado, 1 metro cuadrado, 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a depender del tamaño de los individuos que van a formar la población y de lo que yo quiera saber. En este caso, por ejemplo, tenemos acá árboles, ¿sí? Que están ocupando 2.3 kilómetros cuadrados. Toda la población está ocupando 2,3 kilómetros cuadrados. Pero yo quiero saber la densidad de la población, ¿sí? La densidad es la cantidad de estos árboles que hay, pero solamente en un sector que equivale a 1 kilómetro cuadrado, ¿sí? Eso es la densidad de la población. Por ejemplo, bueno, utilicé el mismo ejemplo acá arriba, pero bueno. Hay 300 pingüinos en 2.3 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es la densidad? Para saber eso, ¿sí? La densidad se saca el número total de individuos dividido el número total de kilómetros, de centímetros o de metros que ocupan esta población, ¿sí? 300 dividido 2.3 kilómetros me da 130. 130 pingüinos por kilómetro cuadrado. O sea, hay 130 en 1 kilómetro. Hay 300 en 2.3 kilómetros, pero hay 130 en 1 kilómetro. Esa es la densidad de la población esta. Otro ejemplo, por ejemplo, hay 200 colonias de hongos en 3 metros cuadrados, ¿sí? ¿Cómo se hace? 200 divididos 3. 200, el total de la población, dividido los metros, ¿sí? Entonces, 200 dividido 3 me da 66.6 colonias por cada metro cuadrado. Esa es la densidad que hay de colonias de hongos en 1 metro cuadrado. Hay, entonces, vuelvo a repetir, 200 colonias en 3 metros, pero hay 66.6 en cada metro cuadrado. Bueno, después tenemos la composición, ¿sí? Es la proporción de individuos que hay en una población con una determinada edad y determinado sexo, ¿sí? Bueno, acá hay un gráfico, ¿sí? Donde muestra un ejemplo de una población. Acá abajo tenemos el número de individuos y acá la edad. Nos está mostrando, por ejemplo, esta pirámide, ¿sí? Que acá tenemos casi 100 individuos de 0 a 5 años más o menos, porque ahí son 5, ¿sí? Y qué sé yo, arriba de sexo femenino, ¿no? De este lado está el sexo masculino. Por ejemplo, acá arriba nos está indicando que hay
de 0 a más o menos 10, ¿sí? Individuos que tienen 80 años, y así podemos analizar todos. Bueno, importante eso. Las proporciones de sexo y de edad son importantes para comprender la evolución de una población. Si hay muchos individuos jóvenes, la población tendrá posibilidades de aumentar su tamaño. Si hay individuos jóvenes, aumenta su tamaño. Y si hay individuos muy viejos, no se pueden reproducir. Si hubiese muchos individuos viejos acá abajo, la población sería envejecida, ¿sí? Porque esos individuos que son viejos no se pueden reproducir. Bueno, la distribución de las poblaciones puede ser al azar, regular o agrupada. Acá tenemos una distribución al azar, fíjense, los individuos están ubicados al azar, ¿sí? Así como que no tienen un espacio definido. Después, la distribución regular, los individuos están ubicados más o menos todos a la misma distancia. Y después la distribución agrupada, los individuos están en grupitos. Esto es toda una población, pero están en grupos. Bien. Otro tema, dinámica de las poblaciones. Las poblaciones varían, ¿sí? Con el tiempo, van cambiando. Gracias a la disponibilidad de alimentos, si hay alimentos o no hay alimentos. Si no hay alimentos, seguramente muchos individuos van a morir. Los competidores por el espacio, si hay pocos competidores, la población va a aumentar y si no, va a morir. Puede llegar a extinguirse si hay muchos competidores. El clima adverso, si el clima es favorable, la población va a aumentar, ¿sí? Si no, al revés. Las variaciones estacionales del clima, la acción del hombre, los depredadores, las enfermedades, todos estos son factores que hacen que la población suba o baje. Bueno, y hay otros factores, ¿sí? Que también influyen en la suba o la baja de individuos de una población. La natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración. La natalidad es el número de individuos que nacen en una población, ¿sí? Eso sería la natalidad. La mortalidad es el número de individuos que mueren en una población. La inmigración es el número de individuos que llegan de otros lugares. Y la emigración es el número de individuos que se fueron hacia otros lugares. Por ejemplo, acá, ¿sí? En épocas desfavorables, muchas poblaciones emigran en busca de alimento y refugio. Se van del lugar para buscar lugares que sean más favorables para esa población. Bueno, acá, importante, la natalidad, o sea, el número de individuos que nacen, aumenta la población. La inmigración, o sea, los individuos que entran a la población, aumentan obviamente la población. La mortalidad hace que la población baje su cantidad de integrantes. Y la emigración, que son los que se van, también hace que la población baje. Bien. Eso, con respecto a las poblaciones, van a tener que hacer un par de actividades, ¿sí? Bueno, que después cualquier cosa me preguntan por mensaje bien. Pero básicamente acá tienen una comunidad, ¿sí? Dos comunidades, una vegetal y una animal. Ustedes tienen que poner, acá les pregunta, por ejemplo, ¿cuántas especies hay en el ecosistema? ¿Cuántas poblaciones figuran en los esquemas? Y para darles una pista, para que no se confundan y ahí comience todo el problema, ¿cuántas poblaciones figuran en los esquemas? ¿Sí? Acá hay arañas. Todas esas arañas forman una población de arañas. Acá hay termiteros, ¿sí? Todos estos termiteros forman una población de termitas. Y acá hay monos, ¿sí? Todos estos monos forman una población de monos. No es que cada uno de estos es una población, ¿sí? Tomen como que todos estos forman una población, porque están dentro de un espacio, ¿sí? Están todos juntos. Lo que cambia, bueno, igual que este dibujo, lo que va a cambiar es esto, cómo se distribuyen los individuos de cada población.
Para saber cómo se distribuyen, tienen que acordarse lo que expliqué hace un ratito de la distribución al azar, agrupada, ¿sí? Y regular. Bueno, tienen que responder estas preguntas. Y después acá hay otro ejemplo en donde hay que hacer cuentas con la calculadora o de forma manual, ¿sí? Para saber cuántos individuos quedan al final de la población. Solamente estos ejercicios tienen que hacer.